Y el día de hoy es jueves de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, público. ¿Cómo estamos? Oye, que ya abrieron el Centro de Conciliación Laboral, ¿eh? Sí, después de un año, aparentemente, que ha estado cerrado, ¿no? Ajá, bueno, pues ya va a acercar, dicen, la justicia a los ciudadanos. ¿Qué situación está? Lo cierran cuando apenas lo habían abierto. Sí. Pero está apenas caminando el sistema de justicia laboral y las instalaciones siempre van a ser un problema. Así es, bueno, pues qué bien por los abogados, por los ciudadanos que podrán ir aquí a Jojutla y no hasta Cuernavaca. Bueno, Jesús, pues bueno, todo delito pues tiene un responsable, ¿no? Que siempre se identifica, se hacen las investigaciones de quiénes son los responsables de los delitos. Y hace unos días aquí en Morelos, en Yautepec, ocurrió dicen que fue un linchamiento. Fue una persona que supuestamente había robado artículos electrónicos. Eso es lo que se dice. Cuando fue detenido por la gente, lo amarraron y alguien le disparó. Esto se conoce pues popularmente como un linchamiento y hay muchas cosas que decir sobre el tema, pero jurídicamente, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es el responsable? ¿Hay algún responsable? ¿Hay investigación cuando se dan este tipo de casos? Sí, Evaristo. Algo muy penoso que está sucediendo pues en las circunstancias actuales sobre la violencia colectiva, que no está regulada en ese sentido, pero que se considera pues por falta de credibilidad a las autoridades. Los pobladores, las personas, los ciudadanos han tomado justicia por su mano, realizando actos ilegales que vienen a poner en la condición de la víctima como victimario. Y esas circunstancias sí se han visto reflejas más por la falta de legitimación de las autoridades. La población, al ver que la autoridad no asume una responsabilidad de salvaguardar la seguridad, pues asume actitudes que muestran conductas como estas y que de alguna manera pues resultan penosas, sobre todo porque a la pos es la propia víctima la que se vuelve victimario al ejercer una acción de índole delictiva y en ese sentido pues se ven afectadas tanto la persona que de alguna manera está siendo linchada como los mismos ciudadanos que están defendiendo o aparentemente defendiendo su derecho. Partiendo de ello, creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que es un hecho anticonstitucional o contra la Constitución el que se tome la justicia por su mano. La Constitución política establece en su artículo 17 que nadie puede hacerse justicia por su propia mano y que los tribunales están expeditos para ejercerla. Consecuentemente, pues el hecho de que se realice una conducta violenta en contra de otra persona, pues está asumiendo esa justicia y nos está llevando a a enfrentar un desorden de tipo social que pudiera afectar esa convivencia, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, y en todos los casos, pues se supone que no hay claramente alguien definido que haya sido el responsable, porque de alguna manera todos contribuyeron, pero podría ser, Jesús, o ha pasado en algún momento que se detengan a 4 o 5 y sobre ellos se descargue la responsabilidad. Sí, incluso la facultad del Ministerio Público de perseguir el delito lo debe llevar a que dentro de las pesquisas que realice pueda solicitar la detención de las personas que hayan intervenido en un acto como ¿no? Estamos hablando de homicidio, circunstancia en la que la facultad propia pues de la autoridad es de perseguir esos delitos y no dejar impune una conducta como esa. También no se puede perder de vista que se ha regulado en diversas legislaciones ya situaciones como ellas, como es el protocolo de actuaciones para la prevención y atención de casos de linchamiento del estado de Morelos, que es una ley que prevé la conducta que debe realizar los cuerpos policíacos antes de un linchamiento, durante o incluso lo que debe suceder posteriormente. Y tratándose de ese protocolo, las instrucciones que estos tienen es, si en caso de llegar a un lugar donde se pretende linchar a una persona,
aún no sucede ese hecho, deban de actuar inmediatamente interponiendo 3 anillos de seguridad, uno a 15 metros de distancia, otro a 50 y otro a 70 metros de distancia. Cada uno de esos anillos tendrá una tarea diversa para poder evitar ese hecho, pero finalmente se les instruye para que ellos intervengan antes de una cuestión como esa, tratando de dialogar o de evitar que se genere un acto como este. Ese mismo protocolo prevé que cuando la situación que ya se sale de las manos y puede ya existir un linchamiento, pues lo que deben actuar inmediatamente, cómo se consumió ese linchamiento, ellos tendrían que intervenir mandando a traer a las autoridades que van a hacer el levantamiento del cadáver, las autoridades que deben asegurar el área de los elementos de prueba y tener contacto con el primer respondiente para tener los argumentos que puedan ellos utilizar y ponerlos en conocimiento de las autoridades persecutoras de los delitos. Ese es un hecho que está establecido como parte de un protocolo de ejercicio para que puedan actuar, las autoridades sepan cómo actuar ante una circunstancia como eso. Y cuando llegan a detener a una persona antes de un linchamiento, trasladar a la autoridad o al Ministerio Público inmediatamente a esa persona, y queda prohibido que puedan retener a la persona en el lugar de los hechos por lo que posiblemente pudiera suceder. Entonces todo eso se encuentra establecido en un protocolo, pero que desde luego cuando existe ausencia de la autoridad, pues las circunstancias como tal, aunque se encuentren reguladas o escritas, pues no se van a practicar. Entonces eso nos queda en que una vez sucedido el hecho, pues sea el Ministerio Público el único facultado para darle seguimiento a las pesquisas y las pruebas que pueda adquirir en una circunstancia como esta. A veces es muy difícil para ellos en un proceso en el que tienen que asegurar elementos de prueba, cuando se hacen las puestas o las partes de autoridad, pues nunca se señalan testigos, o muchas veces entre las personas que cometieron el acto, pues no se delatan una circunstancia así, y el Ministerio Público deja de impulsar un proceso cuando ellos deben de ser los principales en tratar de acudir al lugar y recabar todos esos mecanismos de prueba. Muchas veces no se dan esas circunstancias y lo vemos en la práctica, porque para que el Ministerio Público ejerza una acción, la víctima siempre es el que le aporta o le busca los mecanismos de prueba para que ellos tengan los elementos y puedan solicitar la intervención de un juez. Entonces es algo similar a esa circunstancia. No olvidemos pues que si la persona que cometió un delito fue linchada, pues de entrada la víctima era el que se ve afectado por el delito, y muchas veces en este caso fue el de robo el que se le imputa. Pero eso dice, ¿no? Eso dice, pero a su vez el que lincha pues se vuelve victimario, y en este caso muchas veces con penas con mayor dureza, ¿no? Pueden llegar hasta los 70 años de sí, porque no es proporcional, ¿no? Que te robes que te guste una pantalla, te robes lo que te robes, no es proporcional que la sanción sea que te priven de la vida, ¿no? Claro. Entonces esas circunstancias pues sí se ven limitadas ante una autoridad que en muchas ocasiones no recaba la información necesaria para poder ejercer una acción en contra de él. Ahora, decías pues que sí hay entonces protocolos, sí hay maneras, sí está considerada esta posibilidad en la ley. Sí, el protocolo de actuaciones prevé una circunstancia como esa. Sin embargo, pues como le decía al inicio, esto deviene de una violencia colectiva por la pérdida de la credibilidad ante las autoridades, y muchas veces no esperan una intervención de la autoridad, sino ya ejercen la violencia de manera colectiva, y pues parte de ello incluso es la creación de grupos sociales que se han dedicado a vigilar sus zonas. Claro, y el gran riesgo, Jesús, estarás de acuerdo, el gran riesgo de que pues simplemente por el señalamiento, por el escándalo, por la inercia del momento, pudiera castigarse o incluso quitar la vida a una persona que sea inocente, ¿no? Sí, desde luego, de las mayores penas que puede incurrir son la privarle de la vida a una persona. Entonces, pues para las personas que ejercen violencia por su propia mano y tratan de legitimarse porque o en algún momento argumentan que es una legítima defensa, o que están haciéndolo porque las propias autoridades no lo regulan o no lo evitan, pero tratan de crear nueva legitimación o legitimarse para poder hacer un acto como
y desde luego pues está prohibido por la Constitución. Claro, y también otra situación que se puede generar es que alguien aproveche y pues en medio de toda esta confusión sea el que dé el primer golpe, y entonces ahí por esto, ¿cómo le llaman? De esta psicología que todos hacen lo mismo por empatía, puedan provocar algo tan grave como esto, o personas ajenas, ¿no? Que nada tienen que ver, tal vez, que ni sepan ni qué está pasando, llegan, se meten y también podrían causar un grave daño a una persona. ¿Qué situación está? Ya lo has dicho muy claramente, se requiere pues que la autoridad se imponga, que realmente se vea que hay autoridad, porque no es el primer caso, ha habido ya varios, y hasta este momento, por lo menos aquí, pudiera ser, pero no sabemos que haya habido detenidos o responsables por estos hechos. Sí, como mencionaba muchas veces en la parte de autoridad, cuando hacen el informe de los hechos como suscitaron, pues lo que menos tienen son elementos de prueba. La gente cubre esa parte. Observaba pues que en muchos de los casos señalan que no vieron nada cuando estaban ahí, ¿no? Entonces ese tipo de falta de elementos generan a lo mejor la falta de empatía con una circunstancia como ella, y es ahí donde yo mencionaba, muchas veces recae en la víctima la facultad de proveerle al Ministerio Público los elementos que requiere para poder investigarlos, porque muchas veces en la forma en la que se plantea el parte informativo, pues carece de cualquier elemento, aunque aparentemente pues se ha conocido por todos. Entonces ahí hay una sobreprotección en ese sentido, la apatía de la autoridad en muchas veces de darle seguimiento a la investigación, y lo complicado que es generar una imputación cuando se trata de la ciudadanía en sí, ¿no? Claro, en la práctica pues generalmente quedan impunes estos homicidios. Y por último, Jesús, en el caso remoto que pudieran detener a 3-4 personas, y si hubiera sido un homicidio, ¿cómo se hace ahí? ¿Se reparte la culpa? ¿Es la misma pena para todos? Ahí, ¿cómo se lleva este proceso? La responsabilidad penal es personal, y la obligación de las autoridades es recabar todos los medios probatorios para poder hacer la imputación directa en cuanto a la participación de cada uno de ellos. Desde luego, tratamos una circunstancia como esa, puede existir diversos tipos de delitos que pudieran tipificarse, como es el homicidio, como es la amenaza, la riña, hay las lesiones. Entonces tendrá la autoridad. ¿Tendrá que investigarse por cada uno? Por cada uno de los que participan, cuál es su grado de participación en el acto que se realizó, para poder determinar el tipo de imputación que se le deba realizar a pero pues todo viene de las pesquisas que el Ministerio Público tiene la obligación y facultad de poder recabar, para poder entonces determinar quiénes son las personas que intervinieron en el acto y cuál fue su grado de participación. Así es, bueno, pues ya queda más claro, si hay ley, está prohibido, no se puede uno hacer justicia por su propia mano, no son deseables este tipo de actos, porque pues descomponen también a la sociedad, y eso genera un ejemplo también para que ocurra en otros lados, y entonces llegamos a la barbarie, ¿no? Sí, pues constitucionalmente toda persona tiene derecho a que se realice justicia por los tribunales previamente establecidos, y es el ordenamiento constitucional que prevé que nadie puede ejercer violencia para poder hacer valer su derecho. Entonces todo eso sí se encuentra normado. Hay una descomposición social actualmente en la que las personas han iniciado ya conductas pues que no se encuentran reguladas por la ley, que pretendiendo justificarlas, y es ahí donde yo menciono la legitimación por parte de la autoridad, que es la facultad para perseguir los delitos o prevenirlos, pero cuando estos se ven rebasados, la población inicia con una conducta que pudiera generarse, como lo mencionaste, una psicosis colectiva, una violencia colectiva, que implique intervención directa en la prevención, o implique intervención directa en la sanción, puesto que tratan ellos de hacer justicia. Lo que se ve es de que para la mente de las personas que intervienen en una circunstancia como esa, es estar haciendo justicia de un acto que consideran ilegal, pero que la autoridad no ha prevenido o no ha evitado. Y que no ha sido demostrado. Así no ha sido demostrado, sobre todo eso, que ya lo hacen de manera instantánea y pues violan muchas normas, ¿no? Claro, pues hay gente que celebra esto, le gusta que haya esto porque pues se sienten que se hace justicia. Sin embargo, pues matar a una persona sería
pues un delito muy muy grave, el peor de los delitos que pueda haber, y también representa desafortunadamente, diríamos, pues no sé si llamarle el fracaso de la autoridad ante este tipo de situaciones que pues se genera desesperación de los ciudadanos al no haber respuesta a toda su demanda de seguridad. Bueno, pues el tema da para más, ya visto desde diferentes puntos, hoy lo vimos desde el punto de vista jurídico, sí hay consecuencias legales, sí se debería investigar y no se deben realizar este tipo de actos por ninguna circunstancia, para eso está la autoridad. Gracias, Jesús. Gracias, Evaristo, que sigas disfrutando tus vacaciones. Pues aquí estamos disfrutando las vacaciones.